Descubierto, 4 escalofriantes relatos embrujados en McDonald's que te dejarán sin aliento. Era una noche oscura y fría en el McDonald's de aquel barrio olvidado, donde las luces parpadeaban al ritmo de un terror silencioso. Manuel, un joven de 22 años, trabajaba con la adrenalina corriendo por sus venas. Las sombras parecían bailar a su alrededor, desdibujándose en los rincones. Él sabía que no estaba solo, ni de cerca. Con cada cambio de turno, géneros del horror se suavizaban para convertirse en una realidad aterradora. Las sillas del área de juegos parecían moverse solas, como si un niño invisible quisiera jugar. Pero él ignoraba esos susurros. Era más fácil atribuirlos al cansancio, la tensión en el aire crecía. Carlos, su compañero de turno, observaba la entrada con mirada temerosa, como si un espectro lo estuviera acechando. Manuel, con el corazón acelerado y sudor frío en la frente, se preguntaba qué le pasaba. Esa noche, algo oscuro estaba en el aire, un presentimiento maligno, una atmósfera cargada de secretos. ¿Todo bien, Carlos?, preguntó, pero solo recibió un asentimiento nervioso. Las historias del guardián de las sombras le retumbaban en la mente. Se decía que el anciano que merodeaba por allí practicaba magia negra, buscando almas a las que atrapar. Nadie podía escapar de su beckoning. Manuel no creía en cuentos de miedo, hasta que la noche se tornó cada vez más escalofriante. En medio del ajetreo, las risas de niños resonaban de manera siniestra y el eco retumbaba por el local. Manuel, ven a jugar con nosotros. El helado comenzó a salir de la máquina por sí solo, creando un caos de ruidos justo cuando la puerta se cerraba de golpe, como si una tormenta invisible entrara. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, era imposible no sentir que algo o alguien lo seguía cuando regresaba a casa. Un escalofrío recorría su espalda mientras observaba a su alrededor. Las sombras parecían tener vida propia. Esa noche, su camino hacia la parada del autobús se convirtió en una carrera contra el tiempo. Sintió que el terror lo perseguía por cada calle, y no podía evitar mirar por encima de su hombro. Al llegar a la parada, notó un grupo de hombres aproximándose. Su corazón se detuvo cuando, en un movimiento veloz, lo empujaron contra la pared. Entre ellos, apareció una figura familiar, el guardián de las sombras. Con ojos vacíos y una sonrisa torcida, Manuel entendió, en ese instante helado, que los mitos eran más que cuentos. Desesperado, corrió de regreso al McDonald's, creyendo que las luces y la vida de aquel lugar lo protegerían. Pero al abrir la puerta, encontró un desierto, solo un frío silencio lo rodeaba. Las luces chisporroteaban como si susurraran secretos del más allá. Rodeado de las mesas vacías, sintió que el tiempo se congelaba y el miedo lo paralizaba. Las sombras se acercaban cada vez más, y entre el eco de risas infantiles, los murmullos escalofriantes resonaban. Manuel, ven a jugar con nosotros. Su pulso se detuvo. La verdad era más aterradora de lo que jamás imaginó. ¿Podría encontrar escape antes de que las sombras lo engullieran? ¿O su lucha apenas comenzaba? Las risas infantiles resonaban aún en sus oídos mientras Manuel se encontraba paralizado, soportando el peso del terror que le oprimía el pecho. El aire, denso y frío, parecía vibrar con una energía oscura. Se lanzó hacia la cocina, buscando refugio entre los fogones y las freidoras. Quizás allí, rodeado de aceite hirviendo y el olor a papas fritas, podría encontrar su salvación. Pero en su mente, la imagen del guardián de la sombra seguía atormentándolo, con esos ojos vacíos observándolo desde la penumbra. Las luces del restaurante se apagaron de golpe, como si una mano oscura hubiera cortado la electricidad. Manuel sintió como si el suelo temblara bajo sus pies. Sin embargo, la oscuridad no lo asustaba tanto como el eco sordo de sus pensamientos. No puedo dejar que esto termine así, se repetía,
mientras sus manos temblaban al intentar buscar su teléfono, la única luz que le quedaba. Con un clic, la pantalla iluminó su rostro y sus ojos se llenaron de terror. Un mensaje emergió, uno que había llegado justo antes de que se cortara la luz: Manuel, no mires atrás. Sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras todas las historias que había ignorado fluyeron de su memoria. Un parpadeo rápido y la pantalla se apagó, dejando su corazón latiendo desbocado en la oscuridad. Pudo escucharlo. Un suave susurro que parecía multiplicarse, convirtiéndose en un coro de voces infantiles repitiendo su nombre, abrumándolo. Ven a jugar, Manuel. La narrativa de su vida cotidiana se desmoronaba, reemplazada por la sinfonía aterradora que lo llamaba. Manuel, atrapado entre la opción de huir o enfrentar lo desconocido, se sintió más pequeño que nunca. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe. Un viento helado, como un aliento espectral, entró al lugar y arrastró consigo el olor rancio de la noche. Manuel sintió una mezcla de curiosidad y pavor. Aferrándose a la esperanza de que alguien podría estar fuera, se acercó a la puerta. Sus pasos eran un eco sutil en el frío piso cerámico. Carlos, llamó, pero su voz se perdió en la tormenta de silencio. Al asomarse, vio una sombra al final del estacionamiento. Una figura familiar se recortaba contra la luz de un farol titilante. A medida que avanzaba, su corazón se aceleraba. Podía notar que la dulzura de las risas se volvía distorsionada, casi burlona. Con cada paso, el aire se tornaba más pesado y cada vez sentía más que la oscuridad misma lo devoraba. Al llegar a 1 metro de la figura, su corazón se detuvo. Era el guardián de las sombras, pero no estaba solo. Tras él, un grupo de niños con rostros pálidos y miradas vacías observaban sin parpadear. Ven, es hora de jugar, dijo uno, con una voz que resonaba como un eco del más allá. Manuel sintió que sus piernas flaqueaban, y en ese momento, un grito desgarrador desgarró la noche. No era él, sino Carlos, que aparecía por la esquina, pálido y enloquecido. Manuel, corre, gritó, invitándolo a la huida. Pero antes de que pudiera reaccionar, el guardián alzó su mano, y como si una barrera invisible se interpusiera, Carlos fue lanzado hacia atrás, cayendo en el asfalto con un golpe sordo. No, fue lo único que pudo pronunciar Manuel mientras las risas de los niños se intensificaban, resonando por todo el restaurante. La pregunta era clara: ¿podría rescatar a su amigo en esa inminente oscuridad, o se convertiría en parte del juego eterno? Manuel sintió que un frío sudor recorría su frente. De repente, todo se detuvo. Las risas cesaron. La figura se volvió, revelando una sonrisa aterradora. El juego acaba de comenzar. Y entonces, el deslumbrante resplandor de un neón azul inundó el espacio, encadenándolo a su destino. ¿Quedaría atrapado en aquel mundo de sombras o hallaría la forma de escapar? Solo el tiempo lo diría. La luz del neón azul se convirtió en una prisión hirviente, destellando sombras oscurecidas que danzaban en las paredes del restaurante. Manuel, paralizado y sintiendo el aire helado entrar en sus pulmones, supo que el momento de decisión había llegado. Correr o luchar. Los risas de los niños flotaban alrededor como un viento macabro. La figura del guardián se acercó, cada paso resonaba con una intensidad opresiva. No hay escapatoria, Manuel. Este juego no tiene fin, susurró. Su voz era una mezcla de dulzura y amenaza, como si disfrutara cada instante del miedo que sembraba. En ese instante, Manuel echó un vistazo atrás, un impulso casi irrefrenable. No había nada. La cocina estaba sumida en la penumbra, y más allá, el restaurante había desaparecido en una espesa niebla que parecía devorarlo todo. Sin embargo, el recuerdo de Carlos, caído en el asfalto, lo golpeó con fuerza. No puedo dejarlo, no así, pensó Manuel mientras el corazón le latía con más fuerza. Corre, la voz de su amigo resonaba en su mente, como un eco del pasado. Sin pensarlo 2 veces, Manuel dio la vuelta, ignorando la advertencia en su mente y corrió hacia la figura, decidido a enfrentar la oscuridad. Se abalanzó hacia el guardián, cuyo rostro se distorsionó en una mueca de sorpresa. Sin embargo, la luz azul pareció repelerlo, como si una fuerza asiria interpusiera entre ellos. Eres valiente, pero esto no es solo un juego,
dijo el guardián, su sonrisa revelando dientes afilados, como los de un depredador. Manuel intentó pasar, pero una oleada de energía lo envolvió y lo empujó hacia atrás, chocando contra el frío suelo cerámico. Las risas regresaron, más fuertes y burlonas que antes. Los niños comenzaron a moverse, sus cuerpos flotando hacia él, arrastrados por una fuerza invisible. «Juega con nosotros, Manuel», gritaban entre risas desquiciadas, sus ojos vacíos brillaban con un anhelo insaciable. Manuel sintió que la desesperación lo invadía. Debía hacer algo. Recordó la conexión que tenía con Carlos, el vínculo que había creado a lo largo de los años. Con una determinación desgarradora, gritó el nombre de su amigo, Carlos. «Te necesito». En ese instante, la niebla pareció abrirse y una figura apareció al final del pasillo. Carlos, con su rostro aún pálido, miraba fijamente a Manuel. «No te detengas». A sus espaldas, el guardián se encogió, momentáneamente perturbado por la aparición de su amigo. El tiempo pareció detenerse. ¿Sería posible que la ausencia de esperanza fuera suficiente? Los niños, al notar la reacción del guardián, se acercaban más, sus risas se transformaban en gritos de rabia. Manuel se sentía atrapado. «Juntos», gritó, extendiendo su mano hacia Carlos. El eco de esa palabra resonó en el aire, haciendo que la luz azul parpadease. Carlos dio un paso hacia adelante, y justo cuando sus manos estaban a punto de tocarse, una risa profunda y resonante emergió de la figura. «No pueden escapar. Este es nuestro hogar ahora», dijo el guardián, y su risa llenó el restaurante como un trueno. Manuel supo entonces que el verdadero juego estaba solo por comenzar. Con un último grito de aliento, los rostros de los niños comenzaron a desvanecerse en sombras, y lo que había comenzado como una angustiante búsqueda de ayuda se convertía en una batalla por sus almas. La niebla se espesó a su alrededor, y el guardián avanzó, su figura oscura dibujando una línea entre el caos y la desesperanza. Las risas se tornaron en un murmullo constante, como el roce del viento entre los árboles. Todo parecía estar en su contra. Manuel tomó una decisión, debía derrotar al guardián o arriesgarse a perderlo todo. Mientras la niebla lo envolvía, una idea brillante y peligrosa cruzó su mente. ¿Y si pudiera convertir este juego en su contra?, pensó, incluso mientras la oscuridad comenzaba a cerrar los ojos. Un grito resonó y las risas se ahogaron. Las sombras parecían acercarse, pero Manuel, incluso en su desesperación, estaba listo para dar el primer paso hacia su salvación. Podría quizás utilizar el propio terror de su captura para revertir la saga y derrotar al guardián. Todo dependía de su próxima jugada. En ese momento de tensión, Manuel fijó su mirada en el guardián, y esta vez, su corazón latía no solo por miedo, sino por un impulso de venganza. ¿Podría realmente enfrentarse a la criatura que había sembrado tanto dolor en su vida? La oscuridad se hizo más densa, y Manuel supo que la única respuesta al terror era la valentía. ¿Sería capaz de redimir no solo a Carlos, sino también a sí mismo? El juego no había hecho más que comenzar. La niebla se cerró a su alrededor, formando un laberinto de sombras. Manuel sintió que su mente corría tan rápido como su corazón. «Debo recordar», pensó mientras luchaba contra el torrente de pánico que amenazaba con arrastrarlo. Las risas de los niños se habían transformado en susurros amenazantes, como de un oscuro consejo, clamando por su desesperación. Justo en ese instante, le llegó una idea, un hilo de esperanza. Si los niños están atrapados aquí, tal vez ellos también puedan ayudarme. Miró al guardián, que ahora se erguía en toda su ominosa altura, sus ojos centelleaban con un apetito insaciable. Si solo puedo tocarlos, activar algo en ellos. «Carlos», gritó Manuel, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Debes ayudarnos. Juntos, podemos derrotarlo». Pero el silencio que siguió fue ensordecedor, la niebla pareció inhalar el sonido, dejando solo ecos del pasado, los ojos vacíos de los niños brillaban a través de la oscuridad, pero ya no eran solo sombras. Ahora parecían figuras más definidas, como si lucharan o esperando ser liberadas. Manuel se acercó a ellos, sintiendo la fuerza de la unión. «Despierten. No se dejen atrapar por el miedo. Recuerden lo que son.
Un niño, de cabello rizado y pequeño, se detuvo al escuchar a Manuel. «¿Cómo podemos?», murmuró, su voz temblorosa, pero en sus ojos comenzaba a verse un destello de comprensión. Manuel sintió que el tiempo se detenía. «Recuerden a sus familias. Recuerden lo que les hace felices», continuó. Las imágenes de risas, juegos y la luz del sol bañando un parque recorrieron la mente de los pequeños. Uno a uno, los rostros comenzaron a mostrar fragancias de vida, luchando contra la oscuridad que los contenía. «Sí. Recuerden, ¿quiénes son?», insistió. Las risas comenzaron a cambiar, ahora entrelazadas con la rabia, como si un fuego empezara a crepitar en sus corazones. Al ver esto, el guardián dejó escapar un rugido gutural, furioso por la resistencia, por la conexión que se estaba formando. «No pueden lograrlo. Este es mi reino». «Sabrán la desesperación», amenazó, pero su voz temblaba, una grieta había abierto en su esqueleto de terror. «Ahora, todos juntos», gritó Manuel, extendiendo su mano hacia Carlos. En el momento en que sus dedos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió el ambiente. Las risas de los niños se transformaron en gritos de emancipación, y el neón azul comenzó a iluminarse como un faro, ahuyentando a las sombras, la niebla se dispersó al compás de su unión. Cada niño se lanzó hacia adelante, empujando en dirección al guardián, que ahora se tambaleaba. «No, por favor», chilló, su voz llena de desesperación, mientras los rostros de los pequeños se iluminaban con esperanza. Era un espectáculo de luz en medio de la oscuridad más profunda, desconcertado y lleno de furia, el guardián se abalanzó hacia ellos. «No puedo perder, no así», rugió, estirando sus garras afiladas hacia el grupo unido. Pero algo había cambiado, la conexión que había forjado Manuel con los niños no era solo fuerza, era pura luz, con un grito unificado, la multitud de almas niños absorbió la energía oscura del guardián. Las sombras comenzaron a romperse, desapareciendo en azules espirales, mientras la risa se fusionaba con gritos de triunfo. Pero en el último momento, cuando el guardián empezó a desvanecerse, su voz resonó con un eco aterrador: «Esto no ha terminado, Manuel. Volveré. Volveré por todos ustedes». La última de las sombras desapareció y la luz del restaurante regresó con una intensidad cegadora. Manuel, sin aliento, miró a su alrededor. Finalmente estaba libre, pero, ¿y Carlos? La niebla permanecía, y en el aire se podía sentir una carga, una nueva amenaza. Manuel sintió una punzada en el estómago, como si una verdad oscura se asomara. «¿Qué hemos desencadenado?», se preguntó, mientras la risa de los niños se desvanecía, dejando solo un susurro helado. La victoria había llegado, pero el eco de la promesa del guardián se mantenía en el aire. «Lo peor está por venir», murmuró con angustia. ¿Acaso la batalla solo había sido el preludio de lo que realmente les aguardaba? La noche apenas comenzaba. La luz del restaurante titilaba como una estrella a punto de apagarse, y Manuel sentía que el aire a su alrededor se volvía denso, pesado. La victoria, aunque momentánea, había dejado un vacío que lo inquietaba. «Carlos, ¿dónde estás?», su voz, en medio de la niebla, se sentía como un susurro perdido. No podía ignorar el filo del miedo que lo rasguñaba por dentro. A medida que avanzaba, el suelo crujía bajo sus pies, resonando con ecos de antiguas risas, pero ahora mezcladas con un lamento que helaba la sangre. La niebla se arremolinaba, casi como si estuviera viva, buscando envolverlo de nuevo. Sintió una presencia detrás de él, un roce helado que le erizó la piel. «¿Estás ahí, amigo?», gritó Manuel, su voz temblando. La respuesta fue un silencio incómodo, solo roto por el murmullo lejano de los niños atrapados en la penumbra. Entonces, entre la bruma, el rostro de Carlos apareció, pálido, como si la vida misma le hubiera sido arrancada. «Manuel, no estoy solo aquí», murmuró, sus ojos llenos de terror. «¿De qué hablas?». Manuel se acercó, tratando de conectar ese hilo de compasión que había encendido antes. «Nos liberamos de él, Carlos, lo hemos vencido». Carlos soltó unas risas nerviosas, pero había algo extraño en su mirada. «No, él no se fue. Solo se ha ocultado, esperando».
Su voz se asemejaba a una sombra, una advertencia que lo hacía tragar saliva. A medida que se acercaban, la niebla parecía cambiar, tomando formas caricaturescas de los niños que habían querido ayudarle. Manuel sintió su inconfundible risa, ahora distorsionada, y su corazón latía rápido y fuerte. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, desesperado, mientras un sudor frío brotaba por su frente. Están atrapados. Quieren ayudar, pero tienen miedo. No hay manera de que puedan salir de ahí, explicó Carlos, su voz disminuyendo mientras la niebla lo engullía de nuevo. Cada risa que escuchas es un llanto. Sus almas están en juego. Manuel sintió como si el tiempo se detuviera. La revelación era más aterradora que cualquier monstruo que hubiera visto. Era el ciclo del miedo, la manipulación del guardián que aún permanecía ahí, sembrando la desesperanza. Con cada latido, lo que sentía no era solo miedo, era una carga que pesaba sobre su pecho. No podemos dejarlo ganar, Carlos, afirmó, con nueva determinación. Mirando a su alrededor, vio que los niños estaban ahí, asomando de la niebla, sus ojos llenos de súplica. Se dio cuenta de que había más de ellos, cada uno con un destello opaco de luz, cada uno con recuerdos que los mantenían anclados a este lugar. Todos juntos, gritó Manuel, alzando su voz. Recuerden quiénes son. No dejen que el miedo les robe su luz. Era un llamado desesperado, una súplica que resonó en cada rincón. Los ojos de los niños empezaron a brillar y las figuras comenzaron a acercarse. Las risas se elevaban como un canto en el aire, la niebla retrocedió, pero el guardián no estaba dispuesto a dejarlo ir tan fácilmente. Una sombra gigante se formó detrás de Manuel, burbujeando de ira y venganza. No puedes salvarlos. Ellos me pertenecen, su voz retumbaba como un trueno, tejida con ecos de risa disfrazada de llanto. Luchen, niños. No se rindan. Manuel alzó su voz, uniendo sus manos con la de Carlos. La energía vibrante comenzó a formar un escudo, y las figuras infantiles brillaban más intensamente. Pero en medio de la lucha, algo oscuro se cernía. La niebla, moviéndose como un depredador, empezó a envolver a Carlos. No dejes que me atrape, Manuel. Recuerda, sus últimas palabras se desvanecieron, llevadas por el viento gélido. Carlos, gritó Manuel, mientras el fuego interior de su determinación se encendía. Pero la respuesta era solo un eco de la desesperanza. La niebla estaba ocupando su lugar, su amigo había desaparecido. Todo ha comenzado de nuevo, susurró Manuel, sintiendo la desesperación escurrirse por sus vans. Miró hacia donde la luz aún brillaba, personas asomándose detrás de las sombras. ¿Podrían liberarse antes de que lo peor llegara? Mientras la risa se desvanecía, una pregunta aterradora le cruzó la mente: ¿y si este ciclo nunca termina? La superficie de la realidad se oscurecía de nuevo, y el faro de esperanza titilaba como la última chispa de un fuego agonizante. La noche aún estaba en su apogeo, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. El viento aullaba con fuerza, llevando consigo los ecos de un pasado olvidado. Manuel se quedó quieto, aturdido por la pérdida de Carlos y la desesperación que lo envolvía. La niebla giraba a su alrededor, como si celebrara su sufrimiento, burlándose de su lucha. Se sentía completamente solo, atrapado entre recuerdos de risas y un futuro incierto. Las figuras infantiles, antes brillantes, empezaron a desvanecerse una a una. Sus rostros, llenos de miedo, desaparecían en la bruma, dejándolo con un vacío en el pecho. No. No se vayan, gritó Manuel, extendiendo su mano, pero era en vano. Se volvió hacia la sombra que había atrapado a Carlos, su rabia creciendo como una chispa en la oscuridad. Eres un monstruo, gritó, su voz resonando en la penumbra. La sombra se retorció ante el insulto, tomando forma, mostrando unos ojos rojos como carbones encendidos. ¿Monstruo? No soy más que un guardián de las almas perdidas, un eco del miedo que viven en ti, retumbó el guardián, su risa era una mezcla de burlas y dolor. Manuel sintió su corazón latir con fuerza, la amargura llenando su ser. No permitiré que me controles, gritó, la determinación de recuperar a los niños emergiendo de lo más profundo de su ser.
Comenzó a recordar los momentos felices con Carlos y los otros, las sonrisas que habían compartido. Esa luz, esa calidez, era lo que necesitaba usar como armas. Yo soy luz. Soy esperanza, exclamó Manuel, su voz determinante resonando en la oscuridad. Se concentró, cerrando los ojos, y sintió la energía alrededor de él. Con cada respiración, se imaginó irradiando esa luz, esa positividad que había estado a punto de perder. Los murmullos comenzaron a cambiar, las risas distorsionadas eran ahora ecos de recuerdos claros. ¿Escuchan eso?, se preguntó. Las risas se unieron a su llamado, formando un coro revitalizante que atravesaba la neblina. Recuerden lo que somos. Juntos podemos romper estas cadenas, susurró, y una luz tenue comenzó a emerger de las sombras que antes lo oprimían, como un relámpago, la niebla retrocedió, revelando las figuras de los niños. Sus rostros, aunque pálidos, ahora mostraban determinación. Un poder colectivo comenzó a envolverlos. Manuel vio que habían comenzado a recordar sus nombres, sus historias. El Guardian se agachó, sorprendido, como si el fuego de sus recuerdos ardiera en su contra. No. No pueden hacerlo, retumbó la voz, pero el miedo se sentía desvanecido, despojado de su dominio. Luchen, gritó Manuel, sintiendo la conexión en cada uno de ellos. La victoria parecía posible, pero antes que pudieran celebrar, la sombra del guardián se desbordó en una ola oscura, acercándose a Manuel y los niños. Voy a devorarlos. A todos ustedes, su voz era un profundo susurro que raspaba la piel y helaba la sangre. El miedo regresó con fuerza, y cada uno de los niños sintió como sus corazones dudaban. No. No nos llevas, gritó uno de los niños. No te tenemos miedo. La valentía fue como un faro, y la luz que habían generado comenzó a brillar con más claridad. Manuel sintió ese fervor, y sin pensarlo dos veces, extendió sus brazos, la energía comenzó a canalizarse hacia el guardián, un choque titánico de luz y oscuridad. La risa enloquecida del guardián temblaba en la atmósfera. Pero, en pleno enfrentamiento, un grito desgarrador surgió detrás de Manuel. Manuel, corre. Era Carlos, su voz resonando débilmente, como un faro en la tormenta. Carlos, respondió él, y por un instante, la conexión pareció romperse. La niebla, descontrolada, devoró la luz y todo se volvió negro. El Guardian había tenido su momento, y la oscuridad comenzó a desplazarse, lentamente acercándose a Manuel, atrapándolo en una trampa de terror. Mientras la risa se desvanecía, el verdadero horror de lo que significaba perder a todos los que amaba lo golpeó como un mazo. La niebla lo rodeaba, y una pregunta aterradora se cernía en su mente: ¿podría Carlos haber sido el último en quedar atrapado por el guardián? El aire se tornaba cada vez más denso, y la última risa de los niños resonaba como un lamento en su cabeza. ¿Podría Manuel encontrar la forma de combatir ese horror de una vez por todas, o sería arrastrado a la oscuridad con los demás? Con un último suspiro, la niebla cerró su agarre, pero había un destello de luz que aún no se había apagado. La oscuridad lo envolvió, como una manta pesada y fría. Manuel luchaba por entender qué había pasado, porque la esperanza se había desvanecido tan rápido. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, una danza provocativa que lo mantenía alerta, como si la niebla misma celebrara su fracaso. Sentía el sudor correr por su frente, sus manos temblaban y su corazón palpitaba con fuerza. De repente, un grito quebró el silencio. Manuel. La voz era familiar, tenue y desgastada. Era Carlos. ¿Dónde estás? Manuel gritó, intentando seguir la dirección del eco, pero la niebla lo dificultaba. Los ojos rojos del guardián emergieron entre la bruma, burlones, viendo cómo su angustia crecía. Esa voz no te salvará, niño. Él es parte de mí ahora. La risa del guardián resonó, llenando todo el lugar con un sonido retorcido, como el crujido de ramas muertas. Manuel sintió el terror apoderarse de él, un tirón en su estómago que le decía que estaba perdiendo la batalla. La niebla se espesó, presionando en su pecho, y cada recuerdo feliz con Carlos se desvanecía, como humo en el aire. Pero en el fondo de su angustia, una chispa de determinación ardía. No te tengo miedo, exclamó, su voz firmemente entrecortada.
No puedes tenerlo a él, ni a los demás. No me rendiré. Cerró los ojos y se concentró en el calor de la luz que había sentido antes. Imaginó a Carlos sonriendo, a los niños jugando, todo lo que habían compartido. La niebla pareció temblar y se agachó por un instante, como si su oscuro poder estuviera siendo desafiado. Manuel sintió esa energía fluir de nuevo en él. Carlos, gritó. Lucha conmigo. De pronto, las risas de los niños comenzaron a resonar en la distancia, aglutinándose como un coro por encima del eco del guardián. La luz comenzaba a abrirse paso, esa luz que había sido casi extinguida. Vengan. Volvamos, gritó, su voz más fuerte cuando la luz se expandió. Manuel vio a los niños de nuevo, sus figuras comenzaron a materializarse, como si la oscuridad se partiera en dos. Había un brillo en sus ojos, una chispa que reflejaba sus recuerdos, su amor por la vida. Estamos aquí, Manuel, respondieron, llenos de determinación. Las sombras comenzaron a sollozar, sintiendo la presión de la luz, como si estuvieran siendo empujadas hacia atrás. Sí, gritó un niño, levantando su mano. No dejemos que el guardián nos atrape. Resistiendo juntos, todos sintieron como la conexión crecía. Manuel se dio cuenta de que la luz no era solo suya, sino de todos ellos combinada, un poder irrompible. En un instante, el guardián se convulsionó. ¿Qué están haciendo? Su voz sonó entrecortada, y por primera vez, el miedo se asomó en sus ojos rojos. La luz ardía con fuerza, volviéndose un torrente de energía vibrante. Manuel supo que era el momento culminante, pero antes de que pudieran hacer algo más, un grito desgarrador emergió de las sombras. El precio será alto, resonó la voz del guardián, y la niebla se descontroló, arremolinándose violentamente. Poco a poco, la luz comenzó a debilitarse. No, por favor, gritaron los niños, su conexión tambaleándose, como una cuerda rota. Manuel sintió pánico cuando la niebla lo atrapó nuevamente. La luz ahora palpitaba, y el dolor de perder a Carlos lo atravesó como un rayo punzante. La niebla comenzó a reabsorberse, y un frío profundo invadió su ser. Esto no ha terminado, alcanzó a gritar Manuel, mientras la oscuridad lo envolvía de nuevo. Pero entonces recordó algo. Carlos, siempre estaré contigo. Siempre. Y en ese último suspiro de esperanza, un destello brotó en la penumbra, una chispa que aún podía dar batalla, pero antes de desvanecerse por completo en la oscuridad, Manuel oyó una pregunta que helaba la sangre. ¿Qué harás ahora que eres parte de esto? La voz del guardián era un susurro hipnótico, como un canto de sirena, y así, mientras la niebla lo absorbía, Manuel se enfrenta a una decisión. ¿Podría realmente traer de vuelta a todos o estaba condenado a unirse a ellos en la oscuridad? La oscuridad estaba cada vez más densa, como un océano interminable del que Manuel no sabía si podría escapar. Sintió que su cuerpo se deslizaba hacia una fría y profunda abismo, mientras el eco de la risa del guardián retumbaba en su mente, haciendo eco de sus peores miedos. Por un instante, la luz titiló, iluminando su entorno. Podía ver el rostro de Carlos, atrapado en la niebla, su mirada llena de confusión y dolor. Manuel, ayúdame, gritó, extendiendo su mano. El corazón de Manuel se partió. Esa conexión era su única esperanza. Voy a salvarte, exclamó, intentando aprovechar la luz que quién sabía de dónde había venido. Extendió su mano hacia la figura de Carlos, pero la niebla lo rodeaba, absorbía cada intento de conexión. El guardián había comenzado su danza de reivindicación, recibiendo el poder de la desesperación. Es un juego, niño, susurró la voz perversa, casi seductora. Vas a pagar el precio por tu osadía. La oscuridad aumentó, y Manuel sintió un frío picue en su pecho, como si alguien le hubiera arrancado un pedazo de alma. Pero la determinación comenzó a expandirse en su interior, se negó a ceder. Carlos, repitió, su voz elevada por el ardor de su propia luz interior. Regresa a mí. Juntos somos más fuertes. En su mente, evocó el recuerdo de los momentos felices, los juegos y las risas compartidas. La luz palpitó a su alrededor, desafiando la negrura que se cernía sobre él. Las sombras comenzaron a convulsar, un retumbar sutil que resonaba con la energía de la esperanza. Un aullido ensordecedor brotó del guardián.
No. No puedes hacer esto. La niebla, furiosa, intentó ahogarlo, pero la chispa se hizo más brillante. Había algo inquebrantable en su conexión. De repente, una voz emergió entre el tumulto. Manuel, escúchame, era otra voz familiar, una de los niños que había estado perdido en la niebla. El guardián se alimenta del miedo. Déjalo ir. Manuel sintió un calor familiar envolviéndolo, una llama en medio de la tormenta. Se concentró en cada rayo de luz compartido, en cada risa que había sonado en su mente. Soy valiente, se repetía, nunca te dejaré ir. Con una explosión de fuerza, él comenzó a correr, atravesando la niebla, hasta llegar al cuerpo de su amigo. Carlos, aguanta. Al tocarlos, una oleada de luz estalló, como un rayo que rompe el cielo nublado. La niebla se rebeló, temblando ante el impacto del poder que emanaba de ellos, pero el guardián no se rendía. En una última embestida de ira, la oscuridad se arremolinó, tratando de engullir su luz. El precio será tuyo, gritó, y las sombras empezaron a replegarse hacia Manuel, su angustia alimentando la oscuridad. No. Nosotros no somos tuyos. Manuel respiró hondo, enterrando su miedo. La luz a su alrededor se tornó brillante y deslumbrante, y sintió que la fuerza de todos los niños se unía a la suya. Pelearemos juntos. Entonces la luz explotó, rompiendo la niebla, el guardián se retorció, su forma se deformó y un grito agónico resonó en el aire. Pero en el último instante, justo antes de que la oscuridad fuera totalmente eclipsada por la luz brillante, una gota de esencia oscura se desprendió de él, como una sombra escurridiza. Esto no ha terminado, murmuró el guardián, su voz aún resonando en el aire, mientras desaparecía en la lejanía. Mientras la luz se desvanecía gradualmente, Manuel se sintió desvanecer también, colapsando en el suelo, exhausto, pero con una chispa de esperanza en su corazón. Sin embargo, su mente estaba llena de preguntas. ¿Pero qué fue esa sombra? Un escalofrío lo recorrió al darse cuenta de que su lucha no había terminado. Esa pequeña sombra podría, tal vez, ser un indicativo de algo más oscuro que todavía acechaba más allá de la niebla. Manuel sonó una voz tenue desde la penumbra. No te distraigas, la niebla nunca se irá por completo. La advertencia resonaba, dándole la impresión de que su verdadero desafío apenas comenzaba. Manuel se sentó en el suelo, sus manos temblando mientras intentaba comprender lo que había sucedido. La luz había brillado intensamente, pero el eco del guardián seguía resonando en su cabeza, dejando una marca de terror. Aquella pequeña sombra, suelta y sin dueño, mantenía viva la inquietud en su pecho. ¿Dónde está Carlos?, se preguntó, levantando la vista a su alrededor. Las sombras se reagrupaban, formando una niebla más espesa y opresiva. El aire era helado y la sensación de ser observado se intensificaba. Carlos, gritó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. Al principio, solo hubo silencio. Luego, un susurro. Manuel, un eco que se perdía entre el murmullo de la niebla. No estás solo. La voz era familiar, reconfortante, pero también traía consigo un retazo de dolor. Era la voz de Soledad, la niña que había desaparecido semanas atrás. ¿Soledad? Manuel se levantó, tratando de orientarse. A lo lejos, una figura etérea se perfilaba entre las sombras. No era Carlos, no era el guardián. Era Soledad, su cabello ondeando como bruma en el viento pesado. ¿Qué te ha hecho el guardián?, preguntó, avanzando cautelosamente. Tú no puedes estar aquí. Él nunca se ha ido, Manuel, dijo Soledad, su mirada profunda como el abismo. La niebla no es solo un lugar. Es un estado, una forma de control. No puedes dejar que te atrape otra vez. Manuel sintió un nudo en el estómago. La experiencia anterior había mostrado lo potente que era la conexión entre ellos, pero la advertencia de su amiga lo hizo dudar. Si la niebla siempre vuelve, ¿qué podemos hacer? Soledad extendió su mano, su rostro una mezcla de esperanza y desespero. Necesitamos deshacernos de la sombra que dejó el guardián. Es un fragmento de su poder. Cazadores de la niebla vendrán por ti, pero si unimos nuestras fuerzas, podemos hacer que se disuelva.
Mientras hablaba, la niebla comenzó a girar a su alrededor, formando torbellinos que hacían eco de las risas perdidas. Manuel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué debo hacer? Debes enfrentar tus miedos. El guardián se alimenta de ellos. Tendrás que mirar dentro de ti mismo y descubrir lo que te atemoriza más. La voz de Soledad se desvanecía, casi convertida en un lamento. No dejes que la oscuridad te consuma. Todo sucedió en un instante, la niebla se espesó y formó figuras que parecían danzar al son de la desesperación. Manuel se sintió atrapado, sus miedos más profundos emergiendo, la soledad, la traición, el fracaso. Doblado por el peso de la angustia, luchaba por mantener la claridad. No. No voy a dejar que me venza, gritó, cerrando los ojos con fuerza. Recordó la luz, la conexión y el momento en que se unió a Carlos. La oscuridad no podía apoderarse de él, no mientras la esperanza ardiendo en su interior permanecía. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, esas sombras comenzaron a gritar, un coro de voces llenas de rencor. Miedo. Desesperación. Nunca escaparás. Con fuerza, Manuel se obligó a enfrentar la oscuridad que bailaba alrededor. Yo soy más fuerte que tú, murmuró, casi para sí mismo. Y cuando abrió los ojos, un destello de luz estalló en la niebla, la reacción fue instantánea. Las sombras retrocedieron, chillando de rabia al ser tocadas por su determinación. Pero la sombra del guardián, un pequeño fragmento formado y pulsante, se mantuvo en el centro de todo, desafiándolo. Es solo un juego, susurró, todavía cubierto con el manto de la oscuridad. ¿Realmente crees que puedes ganar? La pregunta flotó en el aire, desafiándolo a resistir. Manuel dudó. ¿Podría realmente triunfar? La luz a su alrededor comenzó a parpadear. Manuel, no te rindas. Tienes el poder dentro de ti, resonó la voz de Soledad, y en ese instante, una risa resonó en la penumbra, una risa que no era del guardián, sino de los niños perdidos en la niebla. Todos estaban con él, cada voz un eco de apoyo, cada risita un recordatorio de que la unión da fuerza. Las sombras se dispersaron al unísono, pero la sombra central se mantenía firme. Esto no es más que el principio, advirtió. Entonces, Manuel se dio cuenta de que la niebla estaba volviendo a agolparse sobre él. Esto no puede ser el final, pensó con fervor. Y mientras la oscuridad intentaba engullirlo otra vez, se lanzó hacia adelante, decidido a enfrentar al fragmento que aún quedaba, preparado para deshacer la conexión que lo unía a su peligro. De repente, un grito más agudo empezó a asomarse entre las sombras, una mezcla de desesperación y furia. Manuel, tú no estás listo. Pero la voz se desvanecía, y con ello, el tiempo se desgastaba. Al borde del abismo, Manuel se dio cuenta de que, tal vez, la lucha no era solo contra el guardián, sino también contra lo que había dentro de él mismo. ¿Tendría el valor de enfrentar su mayor temor? La niebla se arremolinaba a su alrededor, pero Manuel sintió un resplandor de luz en su interior. Había perdido tanto, pero también había encontrado su fuerza. No puedo rendirme ahora, murmuró, apretando los dientes. La sombra del guardián palpitaba ante él, desafiándolo, atormentando su mente con eco de risas y murmullos. ¿Quién te crees? Nunca podrás vencerme, susurró la sombra, su voz cínica calando hondo. Manuel tomó aire, cada fibra de su ser luchaba contra el terror. Recordaba las risas de los niños, incluso la voz de Carlos rogando ayuda. Debo hacer esto por ellos, pensó, mientras el pulso resonante del miedo se transformaba en un ardor de resolución. Con cada paso, el suelo parecía temblar bajo su peso, las sombras luchaban por envolverlo, pero allí estaba él, resistiendo. Soy luz. No puedes apagarme, gritó, alzando los brazos hacia el cielo sombrío. La luz interior resplandeció con fuerza, iluminando su figura en medio de la oscuridad. Los ecos de la risa infantil resonaban, fusionándose con su energía, formando un coro de impotente valentía. Mira. Mira lo que ha sembrado. Esta es su esperanza y su poder, no voy a dejar que te alimentes más de su miedo. La sombra retrocedió, pero volvió a avanzar, sus ojos rojos brillaban con furia, como carbones encendidos. No puedes ganar, nunca lo harás.
Todas las almas que intentas proteger son mías, retumbó su voz, mientras una niebla densa lo envolvía. La oscuridad intentaba asfixiarlo, trataba de apoderarse de sus pensamientos y recuerdos, cocinando sus miedos más profundos en un hervidero de pánico. No. No puedo dejar que esto me consuma, se decía mientras las lágrimas brotaban, confundiéndose con el sudor frío que le cubría la frente. Pero tenía que enfrentarse a sus demonios. Era el momento de desenmascarar todos esos miedos, de mirarlos cara a cara. Soy más que esto. Soy Manuel. Tengo amigos, tengo recuerdos. Soy más fuerte. Gritó, de repente, una explosión de luz blanco y brillante lo rodeó. Mostraba imágenes de todos los momentos felices que había compartido, las risas, los juegos, la camaradería. Cada recuerdo brillante actuaba como una espada contra la oscuridad, cortando a través del silencio como un faro en una tormenta. Manuel sintió que el calor del apoyo de todos esos recuerdos lo llenaba, colmando cualquier vacío que la sombra había creado. Consciente de que no podía hacerlo solo, volvió a enfocarse en Soledad y los otros niños atrapados. Todos juntos. Llamó con un aliento renovado. Con cada pensamiento de apoyo hacia ellos, la luz se acentuaba. Estamos contigo, Manuel. No hay vuelta atrás, solo adelante, resonaron sus voces desde la niebla, llenando el espacio con un aliento de fuerza. Tomando esa inestimable energía, Manuel dio un paso adelante, desafiando lo que fuera que el guardián pudiera arrojarle. La niebla temblaba, retorciéndose, como si estuviese consciente del feroz desafío que le hacían. «Vas a caer», rugió el guardián, azotando su sombra para tratar de atraparlo. Pero Manuel sintió que el poder de su luz se intensificaba, las risas de los niños aumentaron, mezclándose con su fuerza, y fue entonces, en el momento culminante, donde los recuerdos y el valor de cada niño se unieron en una explosión de luz deslumbrante. La sombra del guardián se convulsionó y comenzó a desvanecerse como el humo. «No, por favor. Esto no puede estar pasando», bramó la sombra, pero un eco de risas triunfantes la ahogó. «Estamos a salvo. Estamos juntos». Manuel gritó, sintiendo que la conexión que habían forjado era impenetrable. Con un último empuje de voluntad, la luz brilló con tanta fuerza que la niebla se disipó por completo, dejando solo un destello. La sombra finalmente se desintegró, convirtiéndose en un recuerdo olvidado. Manuel se dejó caer al suelo, exhausto pero en paz. A su alrededor, vio a los niños, sus ojos llenos de luz y esperanza. «Lo hicimos», pensó Manuel, sintiendo que la carga que había arrastrado se liberaba de su pecho. Carlos, Soledad, y todos los demás estaban ahí, volviendo a la vida por fin. Mientras la niebla se disipaba y la luz del amanecer rompía el horizonte, Manuel sabía que la batalla había sido dura, pero lo más importante era que habían recuperado su luz. Habían enfrentado sus miedos y habían defendido lo que más amaban. Sin embargo, una parte de él aún temía, ¿qué pasará si el guardián regresa? Sustentaba en su mente, pero por ahora, la sonrisa de sus amigos era suficiente, la lucha estelar había llegado a su fin, por ahora. Y así, con la esperanza firme en su corazón, Manuel se levantó, listo para enfrentar lo que podría venir. «No estaré solo, nunca más», se prometió reafirmando su conexión, su nuevo comienzo. Mientras se hacía un nuevo día, las luces del McDonald's brillaban más que nunca, simbolizando no solo un lugar, sino un refugio de valentía y esperanza. «Claro que sí, vamos a jugar», pensó Manuel, aún reconociendo que había nuevos relatos por contar. El verdadero desafío apenas comenzaba, pero con cada rayo del sol, Manuel sabía que no había sombra lo suficientemente oscura que pudiera eclipsar la luz que llevaban juntos en sus corazones. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.